Hola mis amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy, en esta tarde lluviosa, en medio de la plaza de Zipaquirá, con algunas personas alrededor, pero en medio de una gran soledad, vamos a hablar de un recurso narrativo muy importante, el suspenso. Hoy en mi clase hablamos del suspenso porque es un recurso narrativo. No es un género como mucha gente piensa, es un recurso narrativo que se puede utilizar en todos los géneros. Podemos tener suspenso, por supuesto, en el terror, que es donde más se usa, tenemos suspenso en el thriller, pero también hay suspenso en la comedia, hay suspenso en las películas épicas, hay suspenso en la aventura. ¿En qué consiste fundamentalmente el recurso narrativo del suspenso? Como la palabra lo dice, suspenso significa algo que está suspendido, algo que no se define. Y el suspenso se caracteriza puntualmente por la espera. Estamos esperando que ocurra algo. Algo puede ocurrir, no sabemos si ocurre o si no ocurre. Esto también se puede plantear en dos términos distintos. Por una parte, en lo que se conoce como la ironía dramática, que es cuando efectivamente va a pasar algo, pero además nosotros como espectadores sabemos que va a pasar y el personaje no lo sabe. A eso nos referimos cuando hablamos de una ironía dramática. Pero en otros casos, nosotros como espectadores tenemos tanta incertidumbre, tanta ansiedad y estamos esperando con la misma adrenalina con la que está esperando el personaje y puede que ocurra o puede que no ocurra. El gran maestro del suspenso, lo saben ustedes, es el señor Alfred Hitchcock, cuyo programa hicimos también aquí en Amigos del Cine. Y Alfred Hitchcock decía algo muy importante. En el suspenso lo importante no es lo que ocurre, lo importante es la espera de lo que va a ocurrir. Él dice que de todas las películas que hizo solamente se arrepiente de un plano en una película y fue cuando en una película llamada Sabotaje decidió que explotara la bomba. Y él dice que se acabó el suspenso en ese momento. Lo más interesante para Alfred Hitchcock es tener dos personas conversando con una bomba debajo de la mesa. Ellos no saben que la bomba está, pero nosotros sí. Esa es la gran definición del suspenso. Por eso este recurso narrativo es un recurso muy útil, muy práctico para muchos géneros. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no abusar del suspenso. En muchas películas, sobre todo de terror, cuando empiezan a dilatar el suspenso, cuando vuelven y lo ponen, y lo vuelven y lo ponen, y lo vuelven y lo ponen, cae la intensidad, cae el ritmo, cae la tensión dramática y ahí el suspenso se vuelve un recurso absolutamente fallido. Por eso el suspenso es un as bajo la manga, pero hay que saberlo utilizar muy bien. Bueno, mis amigos del cine, hoy en mi clase hablamos del suspenso, un importante recurso narrativo que bien usado puede ser realmente poderoso. Aquí en comentarios pónganme qué película consideran ustedes que tiene el mejor suspenso, qué escena ustedes se quedaron pegados a la pantalla, pegados a la butaca, esperando qué era lo que ocurría. Cuéntenme aquí en comentarios y como siempre, inviten a sus amigos para que hagan parte de esta comunidad de amigos del cine, que cada vez seamos una comunidad mucho más grande.